Hola, yo soy la cadete de primer año Grecia Roda Hernández, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería. En este video voy a desarrollar el tema del sistema respiratorio. Bueno, el sistema respiratorio cumple una función específica que es obtener el oxígeno del ambiente externo y proporcionárselo a las células, así como eliminar del organismo el dióxido de carbono que estas células eliminan por el metabolismo celular. También el sistema respiratorio cumple funciones específicas, que es el intercambio de gases, el equilibrio ácido básico, la fonación, la defensa y el metabolismo de los pulmones. La mayoría del sistema respiratorio está conformado por estos dos tipos de células, que es las células calciformes y las células ciliadas. Las células calciformes tienen una función específica, que es secretar moco por todo el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está conformado por dos zonas, que es la zona conductora y la zona respiratoria. La zona conductora está conformada por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y la zona respiratoria está conformada por los bronquiolos, los sacos alveolares y los alveolos. La nariz. Bueno, la nariz tiene una función que es el ingresar el aire al sistema respiratorio. La nariz externa está conformada por un hueso frontal, un hueso nasal, el cartílago del tabique, el hueso maxilar, el cartílago lateral, los cartílagos menores de las alas, un tejido conectivo denso y fibroso que se encuentra en las alas y cartílagos mayores de las alas. La cavidad nasal, esta sí cumple ciertas funciones también específicas. En la cavidad nasal está conformado por tres cornetes, que es el superior, el medio y el inferior. Está conformado por unos senos paranasales, las coanas, las adenoides, el vestíbulo nasal y pues la narina. Las funciones de la cavidad nasal es acondicionar el aire inspirado, así como regula la entrada y el volumen del aire que se inspira. El volumen de ingreso del aire es regulada por el ciclo nasal y el vestíbulo nasal. Este ciclo nasal es regulado a su vez por el sistema nervioso autónomo y el hipotálamo. Este ciclo nasal puede durar de 1 a 5 horas y se caracteriza por la congestión y la descongestión alternadamente y continua en la nariz. Este ciclo nasal se puede observar más cuando presentamos enfermedades del sistema respiratorio. Cuando contamos con gripe, se puede percibir más congestionado un lado de la nariz y es cuando decimos que solo estamos respirando por ese lado. Nos sentimos más congestionados aún. El acondicionamiento del aire se da por el calentamiento, la humidificación y la purificación. Bueno, el calentamiento del aire se tiene que dar para que las condiciones de la matosis sean buenas. Y este calentamiento y esta humidificación se deben de llegar a los 37 grados centígrados y a una saturación de humedad de 100%. En la nariz solo se llega entre 32 y 34 grados centígrados y a un 80 y 90% de humedad. El resto ya se completa en la faringe, la laringe y la tráquea. Y la purificación se da por los pelos nasales o bien llamados vibrisas, que estas atrapan a todas las partículas que entran por medio de la cavidad nasal. Estas más que nada atrapan a las partículas grandes. Estas partículas a su vez se eliminan por una estimulación mecánica o química de los receptores que se encuentran en la nariz. Estos producen una vasoconstricción para evitar que estas partículas aún así lleguen a ingresar o penetren más profundamente al sistema respiratorio. Y este puede producir una pequeña tos o estornudos. La
Función olfatoria de la nariz. Esta función olfatoria está dada por la mucosa olfatoria, localizada en el sector superior de las fosas nasales. Tapiza la parte del cornete superior, del tabique nasal y el techo de las fosas nasales. Estas contienen un área de 2 centímetros cuadrados y está dado por las terminales nerviosas del nervio olfatorio responsable de transmitir estos impulsos olfatorios. Es un tipo de epitelio neurosensorial. Aquí se puede observar cómo está dado este tipo de epitelio. La función reflexógena de la nariz participa en los reflejos que repercuten en el aparato respiratorio y cardiovascular también. Está dado por una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente está dada por el nervio trigémino y la vía eferente por conexiones periféricas al sistema nervioso autónomo. Bueno, la división de los reflejos está dada por los reflejos intranasales, los reflejos nasorrespiratorios, los reflejos nasocirculatorios, los olfatodigestivos, los nasocutáneos y los nasooculares. Bueno, la división de los reflejos intranasales está dado por 3 tipos, que son los reflejos vasomotores. Un ejemplo de estos es cuando entra aire seco o algún tipo de irritante, como el olor a chile cuando se está asando. Esta produce una vasodilatación de la mucosa nasal y esto, más que nada, produce como tal una función defensiva de dicha irritación que puede provocar esto. Otro también serían los reflejos secretores, que estos dan como protección. Cuando nos encontramos en un ambiente frío, este produce la secreción nasal, entonces este es un reflejo que produce la nariz a ese ambiente. Y los motores, estos se dan por la excitación de la mucosa. Otra división de los reflejos son los reflejos nasorrespiratorios, que a su vez se dividen en 3, que es el nasoglótico, que este produce que la glotis, ante cierta irritación, se cierre para que así no continúe la irritación por el resto de las vías respiratorias. El nasocirculatorio, que es desencadenado ante estímulos químicos, térmicos, eléctricos, entre otros. Este ejemplo puede ser cuando olemos el cloro así a mucha cantidad de cloro, produce una cierta irritación y puede producir dichos estornudos. O igual también cuando hacemos chile, también puede producir ciertos estornudos. Otro tipo es el nasorrespiratorio, propiamente dicho. Este se da ante estímulos desagradables o agradables incluso. Cuando percibimos un olor desagradable, pues tratamos de no respirarlo. E incluso, pues sí, pausamos esta respiración para no inhalar esos malos olores. Y al lado de los olores agradables, incluso hasta respiramos más veces para poderlos percibir. Los reflejos nasocirculatorios está dividido en 2, que es el nasocardíaco y el nasovascular. El nasocardíaco se da ante una irritación violenta de la mucosa nasal. Esta puede producir palpitaciones, taquicardia o bradicardia. Y el nasovascular que produce una congestión nasal, una rinorrea, un lagrimeo, incluso hasta cialorrea, debido a la vasodilatación de esta zona. Un ejemplo de ello sería con gas lacrimógeno. Este gas lacrimógeno produce este tipo de reflejo. También se encuentra el reflejo olfato-digestivo. El olfato-digestivo, propiamente dicho, se da cuando olfateamos cierta comida. Esto nos da
en la sensación gustativa también. El nasosalival, que es ante olores de comidas, esto produce la salivación cuando se nos antoja algo, por poner un ejemplo. Otro reflejo es el reflejo nasocutáneo. Esto lo podemos observar en un ambiente frío, se produce una vasodilatación de la mucosa nasal, lo cual disminuye la entrada de aire. A diferencia de si nos encontramos en un ambiente caliente, pues ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, cuando salimos a correr, se da este tipo de vasodilatación de la mucosa. Cuando salimos a correr en un ambiente frío o en un ambiente caliente. Los reflejos nasoculares. Estos reflejos nasoculares producen un lagrimeo con ciertos olores que podemos percibir, olores fuertes. Por ejemplo, cuando picamos cebolla, a la mayoría de las personas nos produce un lagrimeo. Otra de las funciones del sistema de la cavidad nasal es la función fonatoria. Las fosas nasales junto con los senos paranasales y la faringe actúan como una cámara de resonancia para la fonación. Los senos paranasales que ya mencioné son una extensión de la cavidad nasal. Es un conjunto, este conjunto de senos paranasales se encuentran en los huesos huecos de la cara. Tienen como función calentar el aire antes de que penetre la tráquea, así como también retienen sustancias extrañas a través de la mucosa encontrada en estos senos paranasales. Y los senos paranasales son el seno frontal, el seno etmoidal y el seno maxilar. Me faltó el seno esfenoidal también. La faringe. Bueno, la continuación del aire inspirado continúa en la faringe. Esta faringe está dividida en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La laringe. La laringe se encuentra localizada después de la faringe, debajo del hueso yoides, que el hueso yoides se encuentra en esta parte. Está formada por articulaciones cartilaginosas. Tiene una función de dar paso al aire, así como proteger a la tráquea del alimento por medio de la epiglotis. Esta epiglotis se cierra para que no entre alimento al tracto respiratorio. También tiene una función fonatoria porque esta produce ciertas vibraciones en su tejido. En sí es el órgano esencial de la fonación, ya que esta contiene a las cuerdas vocales. La tráquea. La tráquea es un conducto que une a la laringe y al oringe de los bronquiolos. Está compuesta de anillos cartilaginosos en forma de C. Aquí se pueden observar este tipo de anillos cartilaginosos. Estos anillos cartilaginosos son resistentes, fibroelásticos y esta tráquea suele medir de 12 a 15 centímetros de largo. Esta tráquea también está conformada por las células ciliadas que ya mencioné, ya que aquí también suelen atorarse este tipo de partículas que pueden irritar la mucosa y también producen cierto moco. Lo que continúa esto son los bronquios. Estas son ramificaciones que se encuentran al final de la tráquea. Estas se dividen en dos porciones, en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo. A la zona donde se bifurcan estos bronquios es llamada carina. Estos bronquios
a su vez están divididos en bronquios lobulares derechos y bronquios lobulares izquierdos. Los bronquios lobulares derechos también se dividen en superior, medio e inferior, y los bronquios lobulares izquierdos en superior e inferior. Los bronquiolos son la continuación de los bronquios. Estos se conectan también a los sacos alveolares. Los bronquiolos también tienen tienen ciertas divisiones, que es el bronquiolo y el bronquio terminal, que es donde ahí se contienen los sacos alveolares. Bueno, los pulmones. Estos pulmones son órganos pares, son sacos blandos, esponjosos y dilatables. Se encuentran situados en la caja torácica, separados por el conjunto de órganos que constituyen el mediastino. Estos pulmones descansan en un músculo llamado diafragma, que es principal. Este músculo es principal para llevar a cabo la respiración. Miden aproximadamente 26 centímetros de alto, 15 centímetros de ancho. Están conformados por un conjunto de bronquiolos, alvéolos pulmonares, los cuales son la unidad fundamental del pulmón. La principal función del pulmón es la respiración, que comprende en la captación de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono del organismo en su totalidad. La pleura es una capa que rodea a los pulmones. Esta actúa como una zona con líquido lubricante que permite los movimientos pulmonares dentro de la cavidad torácica. Existen dos tipos de pleura, la pleura visceral y la pleura parietal. La circulación pulmonar está de la siguiente manera. La sangre sale del ventrículo derecho del corazón por las arterias pulmonares. Esta pasa por los pulmones, toma ese oxígeno, se lleva a cabo el intercambio gaseoso y esta sangre ya oxigenada vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Bueno, las vías respiratorias a nivel alveolar. En esta parte se da el intercambio gaseoso. A esta unidad se le llama alveolo capilar, que es el sitio, como ya lo mencioné, del intercambio gaseoso, llamado hematosis. Los alvéolos, cuyo número estimo más o menos 300 millones de alvéolos en los adultos. Una vez que el aire llega a los planos más profundos del pulmón, este concentra los alvéolos. Por medio de la difusión simple, permite que el oxígeno se incorpore a la sangre por medio de los capilares pulmonares y entre el dióxido de carbono de los alvéolos para expulsarlos por medio de la expiración. En esta imagen se puede apreciar más claramente cómo se da este intercambio gaseoso. Se da por medio, como ya lo mencioné, de los capilares. Bueno, la respiración es el proceso mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de gases. El humano en reposo, la frecuencia respiratoria normal va de 14 a 12 respiraciones por minuto. Se estima que la cifra de aire que se inspira son 500 mililitros de aire. Este se da por la inspiración y expiración. La regulación de la respiración es automática y espontánea. Es generada por los grupos de neuronas situadas en el bulbo raquídeo. Entre el centro respiratorio del bulbo raquídeo también es el punto de integración final para las influencias que provienen
desde los centros cerebrales superiores y esta información proviene de los quimiorreceptores en la sangre, el líquido cefalorraquídeo, y para la formación aferente que proviene de los receptores neurales en las vías respiratorias, las articulaciones, los músculos de la piel y otros órganos del cuerpo. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, vamos corriendo, pues nuestro cuerpo requiere de más oxígeno. Entonces, se envían ciertos estímulos para que se lleve a cabo más que nada para que esta respiración aumente y se lleve más oxígeno a los tejidos. Los eventos involucrados en la respiración son los siguientes. Bueno, en la inspiración primero se inicia porque esto se inicia por el cerebro. El cerebro envía el esfuerzo inspiratorio. El cerebro envía a los nervios para que transporten la orden inspiratoria a los músculos inspiratorios. El diafragma o músculos intercostales se contraen. El volumen torácico aumenta a medida de que la pared torácica se expande. Los alvéolos se expanden y se lleva a cabo el intercambio gaseoso. En la expiración, el cerebro suspende la orden inspiratoria, los músculos inspiratorios se relajan y el volumen torácico disminuye. Y el aire, es como así, el aire fluye hacia afuera del sistema respiratorio. Bueno, la mecánica de la respiración es una serie de movimientos que se producen en el tórax, destinados a permitir la entrada y la salida de aire. Los músculos respiratorios son tres. El diafragma es considerado el músculo primario de la inspiración, los músculos respiratorios de la caja torácica y los músculos intercostales externos. La cuantificación de los fenómenos respiratorios es muy importante, ya que permiten examinar la función pulmonar. Este está dado por volúmenes y capacidades. El volumen de aire durante la inspiración, la expiración o ambas. Y la capacidad, esta denota las subdivisiones que contienen dos o más volúmenes. Los volúmenes son 4, que es el volumen corriente. El volumen corriente es el volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración normal. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional máximo de aire que puede inspirar por encima del volumen de corriente normal. El volumen de reserva expiratorio es la cantidad adicional máxima de aire que se puede expirar mediante la expiración forzada, es decir, después de una expiración corriente normal. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones y en las vías respiratorias tras una expiración forzada. Las capacidades. Las capacidades también están divididas en 4. La capacidad vital. Esta capacidad vital es la cantidad máxima de aire que puede expulsarse de los pulmones después de una inspiración máxima. La capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que una persona puede respirar a partir del nivel expiratorio normal. La capacidad funcional residual es la cantidad de aire que permanece en los pulmones al final de una expiración normal. Y la capacidad pulmonar total es la cantidad de aire que se encuentra en el pulmón al final de una inspiración máxima. Y la gráfica que sigue explica un poco mejor cómo están dadas estas capacidades. Bueno, la capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen circulante más el volumen de reserva expiratorio. Es dada la capacidad vital. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen circulante más el volumen de reserva inspiratorio. Y la capacidad pulmonar total, pues es la suma de todos los volúmenes. Y la capacidad residual funcional
es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y es así como se dan estas medidas de cuantificación de la función pulmonar. Y bueno, esto sería todo por el tema del sistema respiratorio. Hola, yo soy la cadete de primer año, Grecia Roda Hernández, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería. En este video voy a desarrollar el tema del sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo es como un tubo. En este tubo lo conforman muchos órganos y en conjunto estos órganos cumplen una función vital, que es la de preparar los alimentos para su absorción por los millones de células que se encuentran en el organismo. Y este aparato digestivo, a su vez, elimina también los desechos del proceso de la digestión. Esto quiere decir que no todo se absorbe. Hay cierta parte de los alimentos que tiene que ser eliminada por medio de las heces. Pero, ¿qué es la digestión? La digestión es la suma de cambios experimentados en los alimentos al cabo del aparato digestivo. Existen dos tipos de digestión, que es la digestión mecánica. Esta consta de tres, que es la modificación del estado físico de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, cuando masticamos, estamos haciendo un alimento más pequeño para su deglución, así como revolver y batir el contenido intestinal para que se mezcle de manera adecuada para facilitar así su absorción por medio del intestino. Y también impulsa los alimentos a lo largo del aparato digestivo para eliminar, por último, los desechos digestivos. La digestión mecánica. Esta digestión nos dice que son los cambios en la composición química. Esto quiere decir que cuando ingerimos los alimentos se van desdoblando poco a poco hasta convertirlos en glúcidos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y el agua, que también es absorbida, ya que, como sabemos, la mayor parte de nuestro organismo es conformada por agua. Bueno, el proceso digestivo también consta de ciertas etapas, que es la ingestión, comienza en la boca, la digestión, que se da en el estómago y parte del intestino delgado, la absorción, que se da más en el intestino, partes del intestino delgado también, y la egestión dada por el intestino grueso. Pero también este proceso digestivo consta de tres fases. La fase cefálica. Esta fase comienza con el pensamiento, o también a través de la vista, el oído, el gusto, el olfato. Y esta sensación proyecta hacia el nervio vago un estímulo, y este estímulo provoca la producción de ácido gástrico. Eso quiere decir que cuando nos imaginamos, como la imagen está aquí, una hamburguesa así rica, pues nuestro organismo empieza ya a secretar jugo gástrico para así, en cuanto sea ingerido, comienza el proceso digestivo. Esta fase cefálica constituye un 50 al 60% de la secreción. La siguiente fase es la fase gástrica. Esta fase gástrica se da por la distensión del estómago y esta estimula la producción de la gastrina y constituye de un 30 a un 40% de la secreción. Y ya en la fase intestinal es cuando el quimo parte del estómago hacia el duodeno. Y aquí aún así se sigue produciendo ácido. Constituye el 10% de la secreción gástrica. ¿Y por qué se sigue produciendo aquí secreción? Porque el estómago ya se está preparando para la próxima ingestión de alimentos. Bueno, el sistema digestivo consta de ciertos órganos. Y la digestión, pues como ya lo mencioné, inicia por la boca. Consta de la cavidad oral, el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El recto, perdón. Pero también el sistema digestivo necesita de ciertas glándulas que secreten ciertas sustancias para que favorezcan la digestión, que estas son las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Bueno, las paredes de los órganos. La mayoría del sistema digestivo está constituido por estas
capas, que son la mucosa, la submucosa, un músculo circular, un músculo longitudinal y la serosa. Y ya también muchas partes este aparato digestivo conforman las vellosidades, que a continuación voy a explicar la función de estas vellosidades. Bueno, la cavidad oral. La cavidad oral constituye la entrada de alimento hacia el sistema digestivo. Y aquí se comienza la digestión mecánica. Y la cavidad oral está conformada por los dientes, un paladar duro, un paladar blando. Y en el paladar se encuentra una línea, por así decir, un pliegue, que es denominado rafe palatino. También contiene a la úvula. La úvula la conocemos coloquialmente como la campanita, las amígdalas y la lengua. Bueno, tenemos órganos dentales. Existen 4 tipos de dientes, que son los incisivos, que constamos con 8 dientes incisivos, 4 arriba y 4 abajo. Caninos, o bien conocidos como colmillos, contamos con 4. Los premolares, igual contamos con 8, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. Los molares, nos encontramos con 6 en la parte superior y 6 en la parte inferior. Los dientes están conformados de 4 capas, que es el esmalte. Este esmalte es el que está en contacto con las bacterias. Entonces, esto no permite que entren bacterias a nuestro diente, al menos que que tengan ciertas lesiones. La dentina, la pulpa y el cemento. Cada diente también está inervado por algún tipo de nervio y tienen suministro sanguíneo también. La función de los dientes es triturar este alimento para que poder ser deglutido. Nosotros, los adultos, nos encontramos con 32 dientes definitivos y los niños cuestan con 20 dientes caducos, o bien conocidos también como dientes de leche. Las glándulas salivales. Las glándulas salivales proporcionan un ambiente acuoso y moco que cubre la superficie del bolo y así ayuda a su fácil deglución. Nosotros contamos con 3 glándulas salivales, que es la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. La saliva. Bueno, las funciones de la saliva, como ya lo mencioné, es brindar este ambiente acuoso al bolo alimenticio, pero también esta saliva contiene ciertas moléculas que ayudan a la digestión. La composición de la saliva es de un 90% de agua, moco, que este moco es de efecto lubricante para el bolo alimenticio, iones como el cloro, el fosfato, el calcio, el sodio y el potasio. Y las enzimas. Estas enzimas también favorecen la digestión. Un ejemplo de estas enzimas es la amilasa salival, que inicia la digestión de los carbohidratos. Esto quiere decir que empieza el desdoblamiento de los carbohidratos. Y otra de ellas es la galactosidasa. Esta galactosidasa descompone a la galactosa, como bien lo dice su nombre. Y la lisozima. Esta lisozima destruye a las bacterias que se pueden encontrar en esta cavidad oral. En la lengua. Bueno, la lengua está formada por un músculo estriado cubierto de mucosa. Y en la lengua se pueden encontrar también elevaciones ásperas de la superficie lingual, llamadas papilas. Y como sabemos, cada papila gustativa es encargada de percibir, bueno, cada cierto tipo de papila gustativa es encargada de recibir ciertos sabores. Y aquí se encuentra cómo en cada zona de la lengua se perciben ciertos sabores, como a los laterales el ácido, en la punta de la lengua el dulce, lo salado, y por la parte de atrás ya se encuentra el sabor amargo. Bueno, estas papilas gustativas llevan la respuesta al sistema nervioso. Eso quiere decir que las papilas llevan al sistema nervioso el sentido del gusto. En resumen, de la cavidad oral, en esta, como ya lo mencioné, comienza la digestión mecánica y también química por medio de lo que ya mencioné, que es la saliva.
se vierte la saliva y se encuentran los dientes y la lengua. Bueno, pero también, ¿qué es el bolo y qué es la deglución? Para pasar al siguiente órgano se ocupan de estos conceptos. La deglución es el paso del alimento desde la boca hacia la faringe y luego hacia el esófago. Es como la bola de alimento que sentimos cuando después de la masticación. La faringe. Bueno, la faringe contiene a la epiglotis. La epiglotis es una parte muy importante, ya que esta cierra a la tráquea para que el alimento no pueda ser ingresado a la tráquea y posee un músculo constrictor. El bolo alimenticio pasa de la boca al esófago por medio de la faringe. Es un órgano, de hecho, que se comparte con el sistema respiratorio. El esófago. Bueno, es un órgano de estructura tubular. Eh, Tiene una estructura estadia, una estructura estriada y posteriormente un músculo liso. La porción del tubo digestivo que conecta a la faringe con el estómago. De hecho, el diafragma en esta zona ejerce una presión para así formar un esfínter. Este esfínter permite la entrada hacia el estómago, que este esfínter es llamado hiato esofágico. Y también evita que el material del estómago se regrese hacia el esófago. Y el esófago tiene 3 porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. El esófago está constituido de ciertas capas, como ya lo mencioné, que es una luz, una submucosa, una mucosa, una capa muscular circular, una capa longitudinal externa y por último la adventicia. Bueno, la deglución. La deglución consta también de 3 fases, que es la fase oral, es donde interfiere la masticación, la formación del bolo alimenticio y la propulsión sublingual. La lengua también produce cierta presión para que este bolo alimenticio pueda ser deglutido. Y ya en la fase faríngea consta de la contracción faríngea para que este alimento pueda ingresar ya al esófago. Y la fase esofágica comienza aquí igual, cuando se da la entrada hacia el esófago. Y ya la C sería el esfínter, cuando se abre el esfínter esofágico, el que ya mencioné, el hiato esofágico, y este permite la entrada hacia el estómago. Bueno, la peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? Es la contracción muscular del tracto digestivo. Este es el movimiento que tiene nuestro tracto digestivo, el que permite que los alimentos sean, por así decirlo, se dé la motilidad de este alimento. El estómago. Bueno, el estómago cumple la función de una bolsa donde se almacena el alimento, es como un reservorio para dicho alimento, en el que se controla la tasa de suministro de alimento hacia los segmentos distales de este tracto intestinal, de este tracto digestivo, perdón. Y este estómago tiene ciertas divisiones: el cardias, el fondo, un cuerpo, un antro y un conducto pilórico. Este conducto pilórico permite el paso del quimo hacia el duodeno. Como ya lo mencioné, pues el estómago consta de ciertas capas, que es una capa mucosa, que es la capa más interna, la submucosa, una capa de músculo, una subserosa y la serosa, que es la capa más externa. Bueno, el estómago también cumple ciertas funciones. La función secretora. El estómago contiene, perdón, la función motora. La función motora consta de 3, que es el almacenamiento, la mezcla de alimentos y el vaciamiento. Como ya lo mencioné, el estómago almacena los alimentos para que puedan ser pasados hacia el duodeno. Los mezcla hasta la formación del quimo. Y ya el vaciamiento desde el estómago se vacía y para poder ser pasada al intestino delgado.
También cumple otra función, que es la función secretora. Como ya lo dije, el estómago está formado por muchas glándulas. Estas glándulas secretan ciertas sustancias que permiten la digestión. Pero cada región del estómago tiene tiene diferente tamaño de glándulas. Por ejemplo, en el cardio se encuentran glándulas más superficiales, esto quiere decir más pequeñas. Las glándulas intermedias se encuentran en el antro y las más profundas en el fondo del estómago. Bueno, el estómago, como ya lo está conformado por muchos tipos de células, que son las células secretoras de mucosidad, las células principales, estas encargadas de secretar pepsinógeno, células parietales encargadas de segregar ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico también cumple ciertas funciones. Aparte de la degradación de alimentos, el ácido clorhídrico cumple la función de como medio inmunológico para que en el estómago se puedan destruir ciertas bacterias que puedan ser ingeridas por la cavidad oral o en el mismo alimento. Y pues estas serían las glándulas gástricas. Aquí en esta imagen se puede percibir mejor lo ya explicado. La célula parietal, encargada de secretar el ácido clorhídrico y también encargadas del factor intrínseco. Este factor intrínseco permite la absorción de la vitamina D. Las células D son encargadas de secretar somatostatina. La célula simogénea, que es encargada de secretar pepsinógeno. Y la célula G, esta es enteroendocrina. Eso quiere decir que también secreta gastrina. Y creo que ya mencioné sobre el quimo, pero no dije qué es en sí el quimo. Bueno, el quimo se forma en el estómago y es ya esta mezcla que existe entre el alimento y ya está más desdoblado aún. Y este quimo pasa al duodeno, que el duodeno ya es parte del intestino delgado por medio del esfínter pilórico. Bueno, pero como lo mencioné al principio, el sistema digestivo también constituye ciertas glándulas accesorias. Una de estas glándulas accesorias es el hígado. Bueno, el hígado cumple muchas funciones esenciales para este sistema. Al igual es considerado la glándula más importante para nuestro tubo digestivo. Y es también considerada la glándula más grande de nuestro organismo. El hígado está constituido por dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Se dice que, bueno, no se dice, se ve que la vena cava, la vena, no, como lo mencioné al principio, el hígado está acompañado de ciertas glándulas. Una de estas glándulas es el hígado. El hígado secreta muchas sustancias que favorecen la digestión. De hecho, se considera el hígado la glándula más grande de nuestro organismo. Y nuestro hígado está dividido en dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. También está sostenido por ligamentos, el ligamento falciforme y el ligamento redondo. El ligamento redondo es considerado un vestigio de nuestro cordón umbilical, como dato interesante. Bueno, en las células que conforman nuestro hígado son células hepáticas, que es el parenquima. Este tejido hepático está compuesto por células epiteliales llamadas hepatocitos. Estos hepatocitos transforman y almacenan glucógeno y lípidos. También están las células estrelladas. Estas células estrelladas, o también llamados adipocitos hepáticos, almacenan vitaminas liposolubles. En células endoteliales, las células endoteliales forman a los capilares hepáticos, también forman partes del plasma y nutrientes. Y las células Kupffer, estas células secuestran antígenos solubles y secretan así citocinas. Por eso es muy importante que nuestras células hepáticas se encuentren en buen estado.
Entre las funciones del hígado se encuentran la síntesis de colesterol, o sea, la síntesis de lípidos, ayuda a la absorción de vitaminas, la producción de enzimas y hormonas, la desintoxicación, la síntesis de aminoácidos, la producción de bilis y la desintoxicación de sustancias tóxicas y venenosas. Una de ellas es un ejemplo del alcohol. Por eso se dice que nos da cirrosis, que es una afección en el hígado, en las células del hígado. Otras funciones también que cumple el hígado es la de eliminar ciertas hormonas, transformar el amonio en urea, que esta urea se va a eliminar por medio del riñón, la formación de factores coagulantes y el depósito de glucosa, hierro y vitamina B12. Bueno, la bilis, como ya lo mencioné, es secretada por el hígado. Esta bilis está compuesta por agua, colesterol, sales biliares y pigmentos biliares. En ellos se encuentra la biliverdina. Esta bilis ayuda a emulsificar las grasas. ¿Qué quiere decir esto? Convierte las grasas en gotitas más pequeñas para que puedan ser desdobladas por las enzimas pancreáticas y luego para poder ser absorbidas ya a nivel intestinal. Hay, de hecho, un experimento que explica mejor este fenómeno que hace la bilis. En tubos de ensayo se pone agua con aceite, se revuelve y se le vierte bilis. Se deja en reposo y ya al cabo de 3 horas y a una temperatura de 37 grados centígrados, se ve como estas gotitas de grasa se empiezan a disolver. Bueno, la vesícula biliar más que nada es un reservorio para esta bilis. Es un órgano en forma ovoide, hueco y se ubica debajo del hígado. La vesícula biliar consta de un cuerpo y un cuello. También, o sea, aquí se guarda la bilis y es enviada hacia la vesícula biliar, esta bilis, por medio del conducto hepático común. Y ya esta bilis es vertida hacia el duodeno por medio del conducto colédoco, que más adelante voy a explicar cómo es que se vierte esta bilis desde la vesícula biliar. Entre las funciones que cumple en la vesícula biliar es concentra y almacena la bilis, como ya lo mencioné, pues más que nada es su función principal, y se contrae y expulsa toda esta bilis hacia el duodeno. El páncreas es otro órgano accesorio también. Este consta de una cola, un cuerpo y una cabeza. Aquí se puede apreciar cómo está comunicada con la vesícula biliar por esta zona. En esta zona se encuentran ciertos esfínteres que permite la salida de tanto la bilis como las enzimas pancreáticas. Estos líquidos se vierten por medio de la papila mayor o bien llamada ampolla de Vater. Se vierten al intestino delgado, mejor dicho, a la región del duodeno del intestino delgado. En esta imagen se puede apreciar mejor cómo es que la ampolla es una salida, es como pues sí, como una salida como así. Esta sería la pared del intestino y esto sería la ampolla de Vater. Es donde se vierten todos estos líquidos hacia el intestino delgado. Mire, en esta imagen se puede apreciar mejor. Y aquí, en esta ampolla de Vater, se encuentra un esfínter, denominado esfínter de Oddi. Bueno, el páncreas cumple 2 funciones, una exócrina y una endocrina. En la exócrina vierte ciertas enzimas como la lipasa, la proteasa y la nucleasa. La amilasa, pues, es encargada del almidón, la proteasa, como bien lo dice su nombre, de las proteínas, y la lipasa de los lípidos, grasas. Y una función endocrina, que es la de secretar insulina, somatostatina y glucagón.
El intestino delgado. Bueno, el intestino delgado está dividido en 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ileón. Em, cada región del intestino es encargado de una función, pero pues en sí todo el intestino delgado, su función principal es absorber. Por ejemplo, la región del duodeno, este segmento del sistema gastrointestinal actúa como regulador, como regulador crucial para ¿la absorción de qué? De nutrientes. Y ya el yoyuno y el ilión sirve como un sitio para terminar dicha absorción y preparar para que se prepare para que pase al intestino grueso. Bueno, todo el intestino delgado está compuesto por las capas que ya mencioné al principio del desarrollo del tema. Pero en esta zona también se encuentran muchas vellosidades y cada vellosidad está compuesta por capilares arteriales y venosos. Estos capilares es por el medio donde el cual se absorben dichos nutrientes. En cada capilar está formado, como ya lo mencioné, por los capilares sanguíneos, y aparte de ello se encuentran también una contiene también un vaso linfático. Este vaso linfático es denominado vaso quilífero. ¿Y por qué es su importancia del vaso quilífero? Este vaso quilífero recoge las moléculas de grasas para que puedan ser absorbidas. Pero, ¿qué es la absorción? Es el paso de sustancias como nutrientes, agua, sales y vitaminas a través de la mucosa intestinal hacia la sangre o la linfa. De esta manera, como ya lo mencioné, desde el estómago, pues se van desdoblando los nutrientes, y ya a nivel de intestino delgado comienzan a absorberse de acuerdo a la zona en la que se pueden absorber. Así como el estómago, así como el esófago tiene ciertos movimientos, el intestino también tiene que tener cierta motilidad para que pueda hacer el alimento pueda seguir moviendo a través del tracto. Este movimiento se llama segmentación, que son las contracciones simultáneas y numerosas que contribuyen a mezclar el quimo con enzimas digestivas y con el moco. Bueno, la absorción y la egestión. La absorción se da por medio de transporte pasivo. El transporte pasivo es donde pasan también los aminoácidos, ya que son sustancias más pequeñas. Igual los glúcidos sencillos se da por difusión facilitada. Y ya por difusión pasiva se da la absorción del glicerol, ácidos grasos, colesterol y vitaminas liposolubles. El intestino grueso. Pues así como el intestino delgado es dividido también, el intestino grueso es dividido. Este está dividido en el ciego, un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente. Y ya por último se encuentra el recto, que es por donde se eliminan las heces. También contiene al apéndice. En la parte por la que se une el intestino delgado y el intestino grueso es llamado ileo. Bueno, las funciones del intestino grueso es la absorción de absorción de agua y cloruro de sodio, la absorción de vitaminas y otros metabolitos, la secreción de moco y la mezcla y amasa los alimentos, formación de las heces y por último la digestión. Y pues ya el final, se puede decir, de nuestro tracto digestivo es el recto. En el recto se encuentran ciertos esfínteres.
para que pues no tengamos la incontinencia de las heces. Y este es regulado por el sistema nervioso central. En el perineo. El perineo es una gran hoja continua de membrana serosa. Reviste a todas las paredes de la capa abdominal, de la cavidad abdominal, y mantiene unidos a los órganos abdominales. Es muy importante este perineo, ya que cualquier infección que se pueda dar en pues puede causar sepsis. Y ya a manera de resumen, pues el alimento es ingresado por la boca, se da la masticación, se da la deglución, pasa por el esófago, se conduce por el esófago. En el estómago se da la descomposición con los jugos gástricos y se da la formación del quimo. El hígado vierte la bilis en la vesícula biliar y ya pasa el alimento al duodeno. En esta fase el páncreas vierte el jugo pancreático. El quimo aquí, se me olvidó mencionarlo en todo el desarrollo, pero aquí ya se convierte en quilo. Es pasado al intestino delgado y es donde la sangre toma las sustancias y los nutrientes para llevarlos a todo el organismo. Y ya el intestino grueso se conduce el quimo hacia la salida y se absorbe todo el agua que pueda contener y ya es eliminada por medio del recto y el ano. Y bueno, sería todo por el tema de sistema digestivo. Hola, yo soy la cadete de primer año, Grecia Rueda Hernández, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería. En este video voy a desarrollar el tema de sistema urinario. Bueno, el sistema urinario. La función general del sistema urinario es filtrar el plasma y así eliminar los desechos del organismo por medio de la orina. El sistema urinario pues está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones. Los riñones son órganos pares rectoperitoneales, ubicados entre la T12 y la L3. Miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 7 centímetros de ancho y con un espesor de 3 centímetros. Los riñones contienen a unas glándulas muy importantes, que son las glándulas suprarrenales. Bueno, la estructura externa de nuestros riñones están envueltos en una cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa es una membrana resistente que envuelve al órgano. Es denominado hilio renal a la concavidad de nuestro riñón, donde ingresa a la vena renal, la arteria renal y el uréter. Más adelante se va a ver más claro este hilio renal. Bueno, la estructura interna. En la estructura interna, nuestro riñón contiene a una pelvis renal, a los cálices renales, a la pirámide de Malpighi, que estas son parecen así como pelitos. También tienen una zona cortical, que es la corteza renal, una zona medular. Estas son denominadas columnas renales. Y la irrigación de nuestro riñón está dada por la arteria renal y el drenaje venoso por la vena renal. Y ya por el medio por donde sale la orina son los uréteres. ¿Cómo está dada la irrigación de nuestro riñón? Como ya lo dije, la arteria renal proviene de la aorta abdominal. Esta es la arteria renal ya. De ahí se sigue a las arterias segmentarias, que son las divisiones de dicha arteria renal.
las arterias interlobulares, las arterias arcuatas o también llamadas arciformes, y ya las arterias interlobulares. De ahí se van a una estructura más pequeña, denominada la nefrona. Esta nefrona contiene a las arterias aferentes, que es por donde ingresa la sangre a nuestro glomérulo. De ahí en el corpúsculo renal, los capilares glomerulares, las arterias eferentes, de ahí los capilares peritubulares de nuestra nefrona, y ya por último los vasos rectos. Bueno, pero ¿qué es la nefrona? La nefrona es considerada la unidad funcional del riñón. ¿Por qué? Porque en estas se llevan a cabo funciones de vital importancia para nuestro organismo. Cada túbulo renal individual y contiene a un glomérulo. Y el número de nefronas aproximadas que contiene cada riñón es 1 millón de nefronas. Tenemos muchas nefronas en nuestro riñón. Cada zona de nuestra nefrona está dado por diferentes tipos de células, ya que cada zona cumple una función diferente. Nuestra nefrona está conformada por un glomérulo que es envuelto en una cápsula de Bowman. De ahí va al túbulo contorneado proximal, a la asa de Henle, que tiene dos porciones, una porción más gruesa. Después proviene una porción más delgada y continúa la gruesa. Un túbulo contorneado distal y por último el tubo excretor. Existen diferentes tipos de nefrona. Están las corticales y las yuxtaglomerulares. Las corticales son más abundantes en nuestros riñones. Contienen asas de Henle más cortas. Ya no penetran tanto a la médula como las yuxtaglomerulares. Carecen de vasos rectos, es una diferencia esencial entre las dos. En las yuxtaglomerulares pues son menos esenciales y tienen asas de Henle más largas, y estas sí contienen a los vasos rectos. Como se puede ver, en el asa de Henle, un ejemplo claro son las asas que contienen las bolsas en las que hacemos nuestras compras, por eso es denominada asa de Henle. Bueno, en toda nuestra nefrona pues está irrigada por ciertos vasos. Como ya mencioné, las venas aferentes, las arterias aferentes, pero hay una parte importante, son los capilares. ¿Por qué los capilares son importantes para esta nefrona? Los capilares contienen una capa de endotelio nada más. Esto permite el libre paso de sustancias, que no se dificulte el paso de estas sustancias para que se lleve a cabo la función de la nefrona, que es la de filtrar, secretar, la reabsorción y la secreción. Bueno, la filtración, esta atraviesa una serie de barreras. En la reabsorción, se dice que es el paso de iones y moléculas, y en la secreción se da desde la sangre al exterior. En esta imagen se pueden apreciar más claramente estas funciones de nuestra nefrona. Bueno, la filtración. La filtración se da desde la sangre hacia el lumen. Esta se da en el glomérulo. El glomérulo filtra debido a la anatomía de este glomérulo. Es como un colador. Este colador filtra las sustancias más pequeñas y estas sustancias van a nuestra cápsula de Bowman. De ahí se da la reabsorción. Esta reabsorción se da desde la luz de los túbulos hacia los capilares peritubulares. ¿Qué quiere decir? Que cuando se filtran aquí sustancias, ya a la altura del túbulo proximal, ciertas sustancias regresan a nuestra sangre. Después se da, la reabsorción también se da
en la asa de Henle. También hay sustancias que van desde los túbulos hacia los capilares peritubulares. Y ya la secreción se da desde los capilares peritubulares hacia la luz de los túbulos. Y también en el túbulo distal se dan estos dos procesos, que es la reabsorción y la secreción. En el túbulo colector ya se da la excreción, que es desde la luz de los túbulos al medio ambiente externo. Quiere decir que ya por este túbulo colector sale nuestra orina y es expulsada hacia el ambiente externo. En la filtración se da la filtración de agua, nutrientes, desechos que filtran en los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman de la nefrona, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior. La reabsorción tubular. En el túbulo proximal casi toda el agua y los nutrientes se reabsorben a la sangre. En la secreción tubular, en el túbulo distal, los desechos adicionales se secretan activamente desde la sangre hacia el lóbulo. Y ya la concentración o pues sí, ya la concentración se da en el conducto colector. Podría pasar más agua a la sangre, de modo que la orina esté más concentrada que la sangre. O sea, que la orina contenga más agua. Entre las funciones de nuestro riñón se encuentra la función de la excreción de productos metabólicos de desecho, de sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos, de hormonas. En esta excreción se da por medio de que entran los nutrientes por medio de las vellosidades intestinales, se da el transporte, es utilizado por las diferentes células de nuestro organismo, se da el transporte ya hacia nuestros riñones y ya en nuestros riñones ocurre esta excreción de estas sustancias que pues el cuerpo no utiliza simplemente. Otra función es la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Este equilibrio hídrico y electrolítico se define por la constancia relativa de líquidos corporales. Incluye agua y electrolitos. Esto hace que el equilibrio se dé entre las entradas o la ingestión de líquidos y entre las pérdidas y salidas. Que el riñón se encarga principalmente de las pérdidas o salidas. Bueno, otra función muy importante de nuestro riñón es la regulación de la tensión arterial. Este está dado por el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. En la presión arterial depende del control del volumen sanguíneo y el mantenimiento del equilibrio de sodio y agua en los riñones. El hígado, el riñón contiene, ciertas células llamadas células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares, en esta diapositiva se pueden apreciar mejor. En esta zona se encuentran entre la arteriola eferente y la arteriola aferente, se encuentran estas células yuxtaglomerulares, que son las encargadas de secretar la renina. Para que se secrete la renina, se tiene que ver un estado de hipotensión o la excreción de cantidades grandes de sodio. Las células yuxtaglomerulares son miocitos modificados ubicadas en la arteriola eferente. Estas recibirán mediante vasoreceptores cuando se bajan los iones de sodio o la disminución de la presión arterial, y es ahí cuando comienza la secreción de la renina. La renina es una proteasa. Esta renina va hacia el hígado. En el hígado ya secreta otra glucoproteína que es el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, al unirse con la renina, se convierte en angiotensina 1. Ya convertida en angiotensina 1, necesita de una enzima convertidora para convertirse en angiotensina 2.
La angiotensina 1 la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 cuando los pulmones secretan esta enzima convertidora llamada ECA. Esta ECA significa enzima convertidora de angiotensina. Es secretada por el endotelio pulmonar y esa es ahí donde ya se convierte en angiotensina 2. Ya en cuestión de las personas hipertensas, se recetan medicamentos IECA para inhibir este proceso. La angiotensina 2 ya tiene ciertas funciones. Una de ellas es la secreción de aldosterona, que es un mineralocorticoide que estimula a las glándulas suprarrenales. Ya las glándulas suprarrenales favorecen la retención del sodio, la secreción de la aldosterona ya favorece a la excreción de sodio, de potasio, la retención de agua a nivel del túbulo colector, como lo mencioné en las diapositivas de la nefrona. Esto genera una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y esto es lo que genera el aumento de la presión arterial. Este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, pues cumple una función simpática, que es el aumento de la presión arterial y la retención de líquidos. Y ya con esta explicación se da cómo funciona este sistema. Otra de las funciones muy importantes de nuestro hígado es la regulación del equilibrio ácido-básico. Este está dado por 3 órganos de nuestro cuerpo, que son el hígado, en donde se metabolizan las proteínas produciendo iones. Un ejemplo de esos iones son los iones hidrógeno. En los pulmones se da la eliminación del óxido de carbono, dióxido de carbono. Y ya en nuestros riñones se genera un nuevo bicarbonato. Otra función es la regulación de la producción de eritrocitos. Nuestro riñón también secreta una sustancia llamada eritropoyetina. Esta eritropoyetina sirve para generar nuevos eritrocitos. Otras funciones también de nuestro riñón: produce calcitriol, regula la glicemia y regula el volumen plasmático. Los ureteros miden de 25 a 30 centímetros, situado por detrás del peritoneo y entran a la vejiga por un túnel oblicuo que sirve como válvula. Estos ureteros están formados por una capa muscular, una mucosa, una capa muscular y una capa serosa. Las funciones: juntan la orina según se va formando en los riñones y se conduce hacia la vejiga. La vejiga. La vejiga tiene una barrera osmótica. Esta barrera osmótica no permite que la orina salga de la vejiga. Se ejerce una presión dentro de la vejiga. Esta presión genera el reflejo de micción. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestra vejiga ya está llena, genera una presión en los esfínteres encontrados en la vejiga y genera el reflejo de micción, que nos den ganas de ir al baño. Y la vejiga tiene un epitelio especializado, que es el epitelio de transición. Este epitelio se encuentra cuando la vejiga está vacía, se encuentran como pequeños cubos. Y al momento de que la vejiga se va llenando, este epitelio se va aplanando. Y esto genera, se puede decir, que la vejiga se haga un poco más grande para que pueda contener la orina. Y hay un trígono en nuestra vejiga, que este trígono está dado por los orificios uretrales y la uretra. Las funciones de la vejiga: actúa como reservorio
y expulsa la orina. La uretra. Existen dos tipos de uretras, que es la uretra femenina y la uretra masculina. Existe una uretra proximal y una uretra distal en las dos. Bueno, la uretra masculina tiene ciertas porciones. Tiene una porción, hay una uretra prostática, una uretra membranosa, una uretra vulvar y una uretra peniana. Estos nombres se le dan debido a las zonas del pene o del aparato reproductor masculino. Y ya, por último, se encuentra la fosa navicular. La uretra femenina es de tamaño mucho más pequeño que la masculina. Y pues también posee un esfínter externo y un esfínter interno y un esfínter externo. Y este es llamado meato. Bueno, ¿cómo ocurre el reflejo de la micción? Se da por medio parasimpático y simpático. El medio parasimpático da la relajación del músculo distensor de la vejiga. Y ya el simpático da la contracción del esfínter interno. Una somática da la contracción del esfínter externo. Y ya al momento de la micción, la función parasimpática da la contracción del músculo detrusor y la simpática da la relajación del esfínter interno. Y ya la somática da la relajación del esfínter externo y así es posible la eliminación de la orina de la vejiga. Bueno, la orina tiene ciertos aspectos a evaluar porque la orina también refleja ciertas patologías. Entonces, en su exploración, por así llamarlo, en su estudio, tiene ciertos parámetros, que es el color, la turbidez, la densidad, la acidez, proteínas, cantidad y también la frecuencia. El color presenta un color amarillo muy tenue o ámbar, una turbidez clara, densidad va de 1005 a 1025, una acidez de 4.8 a 7.5. Proteínas, no debe de haber proteínas si no se encuentra en condiciones normales, no se deben de encontrar proteínas. Y en cantidad, un adulto orina de 1200 a 1400 mililitros por día y un niño de 500 a 1200 mililitros por día. La frecuencia con la que un niño va a orinar es 4 a 5 veces al día. En los adultos de 5 a 6 veces y ya en una persona mayor de 6 a 8 veces al día. Ya por último, la composición química de la orina. La orina está compuesta por un 95% de agua. También en ella se encuentran sales disueltas, que son los fosfatos, los carbonatos y los cloruros. Se encuentra la urea, el ácido úrico y pigmentos como el urocromo o la urbilina. En un examen parcial de orina se evalúan ciertos aspectos, como los mencioné en la diapositiva anterior. Un aspecto físico es el volumen, el aspecto de la orina, el color y el olor. Y ya en lo químico se evalúa el pH, la glucosa, las proteínas, la cetonuria, los nitritos, hematíes, bilirrubina, urobilinógeno, leucocitos, células, cristales y microorganismos que se pueden encontrar en ella, ya sean bacterias debido a alguna infección que pueda encontrarse en el tracto urinario. Y bueno, esto sería todo por el sistema urinario.